Palabra en Juan, We're going to read a word in John, capítulo 14, versículo 16, verse 16, 17, 17, 18, 19 18, and 19, y 20, and 20. que dice así: Y yo rogaré al Padre, And I will pray the Father, y os dará otro consolador, and he will give you another helper, para que esté con vosotros para siempre. that he may abide with you forever. El Espíritu de verdad, The Spirit of truth, al cual el mundo no puede recibir, whom the world cannot receive, porque no le ve ni le conoce, because it neither sees him nor knows him. pero vosotros le conocéis, But you know him, porque mora con vosotros for he dwells with you y estará en vosotros. and will be in you. No os dejaré huérfanos, I will not leave you orphans. vendré a vosotros. I will come to you. Todavía un poco, A little while longer, y el mundo no me verá más, and the world will see me no more. pero vosotros me veréis, But you will see me, porque yo vivo, because I live. vosotros también viviréis. You will live also. En aquel día, At that day, vosotros conoceréis you will know que yo estoy en mi Padre, that I am in my Father, y vosotros en mí, and you in me, y yo en vosotros. and I in you. Gloria a Dios. Glory to God. Dios God, nos habla He speaks to us por esta escritura through the Scripture, y nos está mostrando aquí algo, una revelación, un misterio muy importante. and He's showing us here a revelation, a mystery that is very important. Y nos estamos refiriendo a la época del Evangelio en que Jesús estaba en la tierra como hombre. Referring to the time of the gospel that Jesus was referring himself to a man. Y Jesús estaba humanamente con sus discípulos. And Jesus was humanly speaking with his disciple. He Así was como hoy there. podemos estar nosotros aquí juntos. Just like today, we can be here together. Un día One day, Jesús estaba así también reunido con sus discípulos. Jesus was there with his disciples gathered. Y los discípulos veían a un ser humano, a un hombre como de carne y hueso, And the disciples saw a human being with flesh and blood, como lo somos nosotros. just as we are. Y él como hombre And him as a man, les dijo estas palabras. he said these words to them. Dijo que iba a pedir al Padre He was going to ask the Father para que él le diera otro consolador, that he can give him another comforter, para que esté con ellos para siempre. so they can be with them forever. En otras palabras, In other words, ellos estaban siendo consolados hasta ese momento por la presencia de Jesucristo, they were being comforted by the presence of Jesus Christ in that moment, del hombre Jesús. of the man Jesus. Había una consolación. There is a comfort. Ellos podían descansar en Él, podían confiar en Él, They were able to rest in him and podían trust in depender him en Él. and depend on him. Él era su líder. He was their leader. Ellos creían, They se believed. sentían seguros con Jesús. They felt sure with Jesus. Y Jesús les dice And Jesus tells them que Él se iba a ir, that he was going to leave, que Él that he había estado con ellos was with them, y que había vivido con ellos and that he had lived with them mucho tiempo, long time, pero que Él se iba a ir. but that he was going to leave. Ellos iban a dejar de ver a ese ser humano, a ese hombre que andaba con ellos. They were going to no longer see that human being, that man that was with them. Pero les da una promesa But he gives them a y promise, les dice and he says to them que iban a recibir otro consolador. that they were going to receive another helper, Quiere decir que iban a ser consolados meaning that they were going to be helped de otra manera. in another way, Ya no con la presencia de un hombre no longer with the presence of a man que vivía con ellos, that lived with them, estaba con ellos was with them, humanamente, humanly speaking, sino que iban a ser consolados but they were going to be helped por el Espíritu by the Spirit de verdad. of truth. Dice que el mundo It says that the world no lo podía recibir could not receive him porque no lo podía ver ni conocer. because they weren't able to see him or know him. Solamente los hijos de Dios, los escogidos, Only the children of God, those that were chosen, iban a poder ser consolados por el Espíritu de verdad, were the ones that were
going to be able to be held by the Porque Spirit, ya el hombre Jesús no iba a estar más en la tierra. because the man Jesus was no longer going to be on the earth. Pero Jesús les dice But Jesus tells them que este espíritu de verdad, that this Spirit of truth, ellos lo conocían, fíjate. they knew them. Notice Jesús this. estaba físicamente con ellos, Jesus hablando. was physically there with them, speaking to Y them. Jesús les está diciendo, And Jesus was telling them, mira, yo me voy a ir como hombre, I'm going to leave as a man. vendrá el espíritu de verdad, The Spirit of truth will come, pero ustedes sí conocen ese espíritu de verdad. but you guys know that Spirit of truth. Porque este espíritu de verdad Because this Spirit of truth está habitando con ustedes. is dwelling with you guys. O sea que él les estaba diciendo en otras palabras a sus So discípulos he was telling them, in other words, to his disciples, que ese hombre que ellos estaban viendo, that man that they were seeing, que ellos estaban siendo consolados humanamente por él, that they were being helped, humanly speaking, by him. pero que además de él ser un hombre, But aside from being a man, al mismo tiempo él at the same time, he era el espíritu de verdad, was a Spirit of truth. pero que el mundo no lo podía conocer. But that the world could not know him. El mundo podía ver al hombre Jesús como un ser humano, como un profeta, The world can see the man Jesus as a human being, as a pero prophet, no podían ver ni conocer que ese hombre but they couldn't see nor know that that man era al mismo tiempo el espíritu de verdad. was at the same time the Spirit of truth. Y Jesús les está diciendo And Jesus is telling them que ese espíritu de verdad, that Spirit of truth, ellos lo conocían porque habitaba con ellos. they knew that knew him because Pero they les dwelt dice, with them. y además estará And it said that also en ustedes. he will be in you. Le está dando una promesa. He's giving them a promise. No de que solamente estaba con ellos. Not only just was he with them, Porque cuando Jesús estaba con ellos because como when hombre, Jesus was with them as a man, Jesús y el Espíritu de verdad, quien es el mismo, Jesus and the Spirit of truth that is the same no estaba en ellos, was not in them, sino con ellos, but with them. que es una gran diferencia. And that is a great difference. Por ejemplo, yo estoy con ustedes, For example, I am with pero you, yo no puedo decir estoy en ustedes, but I cannot say I'm in you, porque yo no tengo la capacidad de entrar dentro de ustedes, because I don't have the capacity to go inside of you, ni vivir dentro de ustedes, nor dwell inside of you. pero sí puedo vivir con ustedes, But sí I puedo can't estar con ustedes. live with you guys and be with you Y guys. eso es lo que Jesús le decía a sus And discípulos. that's what Jesus told his disciples. Entonces, luego les dice, Then later he says, no se preocupen, don't worry, no los voy a dejar I huérfanos. am not going to leave you orphans. ¿Qué significa la palabra huérfanos? What does the word orphans mean? El huérfano es cuando un padre Orphans is when a parent abandona a un hijo. abandons a child. Entonces Jesús le está diciendo, So Jesus is telling them, no solamente yo soy el Espíritu de verdad, not only am I the Spirit of truth, que está con ustedes He's with you, y va a estar en ustedes, and He's going to be in you, sino que además yo soy el Padre but besides that, I am the Father que iba a venir a ellos. that was going to come to them. Entonces luego dice, Then later on it says, todavía un poco a little bit more, y el mundo no me verá más. and the world will no longer see me, Le dice a sus discípulos, He says pero to disciples, vosotros me veréis, but you will see me, porque yo vivo, because I live, ustedes también viviréis. you will also live. En aquel día, dice el Señor, At that day, the Lord says, ustedes conocerán you will know que yo, el que les habla, that me, that I speak to you, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, el hombre Jesús, the man Jesus, estoy en mi Padre, en mi Padre, no con, sino en mi Padre, that I am in my Father, not with, but in my Father, y vosotros en mí, and you in me, y yo en vosotros. and I in you. Wow, Wow, tremenda revelación. that's a tremendous revelation. Que Dios nos dé ojos y corazones para entender esto y recibirlo. The Lord can give us eyes and hearts to receive and understand this. Ser cristianos To be Christians, no es it is not ir a una iglesia, to go to a church, no es tener una Biblia, it is not to have a Bible, no es conocer un poco la it's palabra, not to know the Word a little bit, no es tratar de ser mejores. it's not to try to be better. En realidad, el Evangelio consiste In reality, the gospel consists of, en esencia in the essence, en que Jesús in that Jesus esté y viva en nosotros. is in and lives in us. Entonces, también, si vamos a Colosenses, If we go to Colossians capítulo 2, versículo 8,
2:8. La palabra nos dice, The Word of God tells us, vamos al versículo 9. we're going to go to 9. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él, refiriéndose a Cristo, For in him, referring to Jesus, habita dwells corporalmente all the fullness, toda la plenitud de la deidad. all the fullness of the Godhead bodily. Y nosotros estamos completos en él. And you are complete in him. La escritura, The la palabra de scripture, Dios, the Word of God, nos está diciendo, is telling en us Cristo that in Christ habita dwells corporalmente corporately toda la plenitud de Dios. all the fullness of God. En otras palabras, In other words, en Cristo no es una parte de Dios, in Christ, there's not just a part of God, sino que en Cristo habita but in Christ dwells toda la plenitud de Dios. the whole fullness of God. Entonces, cuando Cristo habita en nosotros, So when Christ dwells in us, cuando Él hace habitación en nosotros, when He makes a dwelling in us, Él no está habitando como una tercera persona en nosotros, He's not dwelling as a third person in us, sino que está habitando but He is dwelling como Dios en su plenitud. as God in His plenitude. Y si tenemos a Jesús, And if we have Jesus, tenemos plenamente a Dios we have God completely en su totalidad, in His fullness, 100%. 100%. Tenemos todo Dios, We have everything of God, 100%. 100%. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. That is what the Word of God is telling us. Entonces, cuando Cristo habita en mí, So therefore, when Christ dwells in me, dice el Señor, the Lord says, vamos a saber que Cristo en mí we're going to know that Christ in me es el Padre, is the Father, es el Hijo is the Son, y es el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Porque además, 1 Corintios, Because even so, 1 Corinthians capítulo 6, versículo 17, 6:17 nos dice, tells us, el que se une al Señor, but he who is joined to the Lord, a Jesús, Jesus, un espíritu es con él. is one spirit with him. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, 2 Corinthians 3:17 nos dice, tells us, porque el Señor es el espíritu, the Lord is the Spirit, nos dice, el Señor es el espíritu. the Lord is the Spirit. Y otra palabra nos dice que el Señor es el espíritu vivificante. And other word, it tells us that the Lord is the vivid Spirit. Entonces el espíritu So therefore, the Spirit no es una tercera persona que revela a la persona de Jesús. is not a third person that reveals the person of El Jesus. espíritu The Spirit, no es un mensajero it is not. He's not a messenger o alguien or someone que nos habla de Jesús. that speaks to us of Jesus. No. No. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que el Señor es el espíritu that the Lord is the Spirit, y que es Cristo and that is Christ que hace morada en nosotros that makes a dwelling in us como el espíritu de verdad. as a Spirit of truth. Si Él no fuera el espíritu, If He wasn't from the Spirit, entonces Él no podría habitar dentro de nosotros. then He would not be able to dwell inside of us. Porque además la palabra nos dice Because even so, the Word que of God tells el que us se une al Señor, un espíritu es con Él. that those that unite to the Lord, one Spirit is with Him. Entonces, si el Señor es el espíritu So if the Lord is the Spirit, y como el Espíritu Santo viene a nosotros, and as the Holy Spirit comes to us, cuando decimos Espíritu when Santo, we say Holy Spirit, no estamos refiriéndonos a un nombre personal, we're not referring to a personal name, sino que es el Espíritu que es Dios, but that is the Spirit that is God, que es Cristo, that is Christ. y como Dios es santo, And as God is holy, es un atributo de Dios, He's a santidad. tribute of God as Entonces holiness. es el Espíritu Santo, So is the Holy Spirit. pero no es un nombre, But it is not a name. es un atributo del Espíritu. It's a tribute to the Dios. Spirit of God. Entonces, la palabra nos dice So the Word of God says que Cristo viene a nosotros that Christ comes to us a habitar dentro en nosotros. to dwell in
in us. Ya Cristo no está con nosotros más. Christ is no longer with En us. otras palabras, In other words, nosotros no tenemos que ir a buscar a Cristo fuera de nosotros. we don't have to go and seek Christ outside of us. ¿Dónde tenemos que encontrar al Señor? Where can we find the Lord? ¿Dónde podemos tocar al Señor? Where can we touch the Lord? ¿Dónde podemos estar en la presencia del Señor? Where can we be in the presence of the Lord? En nosotros. In us. Mucha gente todavía dice Many people still say que tiene que ir al templo a estar en la presencia de Dios. that they have to go to the temple to be in the presence of O God. que tiene que ir a cierto lugar para poder estar en la presencia de Dios. Or they have to go to such place to be in the presence of Porque God. esas personas no han recibido esa revelación Because those people have not received that revelation, o no han tenido esa experiencia de tener a Cristo habitando en ellos. or they haven't had that experience to have Christ dwelling in Por them. lo tanto, todavía están buscando a Cristo por fuera de ellos. So therefore they are still trying to find Christ outside O a of them Dios. or God. Pero Jesús nos dice But Jesus tells us que Él está en nosotros that He is in us y es el Espíritu de verdad and He is the Spirit of truth y es el consolador que tenemos ahora. and He is our helper that we have now. Ya no es un hombre externo He is no longer an external que nos man va a consolar, that is going to comfort us, sino que es el Espíritu de verdad but it is the Spirit of truth que está en that nosotros is in us y que expresa plenamente a and Dios, that expresses completely que God, incluye plenamente a Dios. that it completely includes En otras God. palabras, In other words, teniendo a Cristo en nosotros, having Christ inside of us, tenemos al Padre, we have the Father, al Hijo the Son, y el Espíritu and Santo. the Holy Spirit. Entonces tenemos a la plenitud de Dios So en we have nosotros. the plenitude of God in us. Esto es muy importante, This is very important, muy importante very important que lo veamos. that we could see this. Porque Satanás Because Satan es muy astuto. is very subtle. Y Satanás sabe que si vemos esto, And he knows that if we see this, vamos a tener acceso a tremenda revelación. we're going to have access to a tremendous Entonces, revelation. Satanás se ha propuesto que velar esto al máximo, So sutilmente. Satan has proposed himself to be able to veil us from Entonces, this. por allá en el siglo III So in the 3rd century, después de Cristo, after Christ, cuando when la iglesia cristiana empezó a caer en un poco de tinieblas y confusión, the Christian church started to fall in darkness and a bit cuando of comenzaron confusion, a perder la revelación de when Jesús, they started to lose the revelation of Jesus en cierta medida, in such a measurement, entonces llegaron a determinar en un concilio so they ended up determining in a place de obispos, de hombres, of man para tratar de resolver un problema que se estaba formando en aquel to entonces try to resolve a problem that was being formed in that time de diferentes doctrinas of different doctrines acerca de Cristo, according to Christ, acerca de Dios. according to God. Entonces llegaron a determinar en un So concilio they ended up determining in a building que Dios era tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. that God was three persons different, three different people Y tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. and three different people and one God. Entonces, en ese concilio So in that place, agregaron algo que no estaba en la escritura. they added something that was not in the scriptures. La palabra de Dios nos habla del Padre, The word of God speaks to us of the Father. nos habla del Hijo, It speaks to us about y the nos habla Son del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Pero en ningún momento But in no place, la escritura nos dice que nos habla de tres personas. the scripture tells us that it speaks to us about three Esa people. palabra personas, That word people, adicionada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, added to the Father, the Son, and the Holy Spirit, es una adición de is hombres an addition of man que llegó a conformar una doctrina that started to confront a doctrine que se convirtió en el fundamento de la iglesia. that it ended up converting into a fundamental of a church. Ya para entonces, So therefore, prácticamente convertía en una iglesia católica. to practically to convert a Catholic church. Entonces, So therefore, muchos cristianos many Christians desde entonces han seguido from then on they have continued automáticamente esa doctrina, automatically that doctrine porque es la que se les ha enseñado. because it is the one that has been taught.
aunque no está en la palabra de even Dios. though it's not in the Word of God. Y entonces se estableció el nombre Trinidad, So it established a name Trinity, nombre que tampoco a name that is also está en la Biblia, not in the Bible. pero que hoy muchos cristianos y católicos But today, many Christians and Catholics la han convertido have como converted it algo más sagrado que las escrituras mismas. as something more sacred than the Scriptures. Al punto que te dicen To the point that they tell you que si no eres trinitario, that if you're not from the Trinity, entonces estás en una falsa doctrina. then you are in a false doctrine. Entonces el enemigo ha metido un espíritu de temor, So the enemy has put a spirit of fear, de acusación, of accusations, para decir a los cristianos y to a tell los the católicos, Christians and Catholics, si no eres trinitario, if si you're alguien que no not from the Trinity, es del diablo, it is from the devil. entonces te da miedo. So you're scared. Entonces inmediatamente vas a bloquearte So immediately you're going to block yourself para no recibir, ni aceptar, ni querer ver nada to más. not receive or accept to and no longer see, Porque esa es la formación que te han dado desde pequeño, tradicionalmente, por la historia. because that is the formation that they have put on you from since you're young and from the history. Pero Dios nos dice But God tells us que nos ha dejado su palabra, that He has given us His Word, su espíritu, His Spirit, para que por su palabra, so that through His Word por su espíritu, and through His Spirit, nosotros podamos ver a Dios we can see God y ver su revelación. and see His revelation. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Pablo, Paul, cuando él escribe esta carta a los filipenses, when he writes this letter to the Philippians, se encontraba prisionero he would find himself en as a una cárcel de prisoner Roma in a jail of Rome por causa de Jesús, by del Evangelio. cause of Jesus and the gospel. Y Pablo les escribe esta carta a esta iglesia And Paul writes this letter to this church y les está diciendo and is telling them, que por causa de la oración de la iglesia by cause of the hardship of the church y la suministración del Espíritu de quién, and the administering of the Spirit of de who? Jesucristo, Of Jesus Christ, él se sentía liberado. he felt delivered. Entonces, So therefore, luego dice en el versículo 20, and it also says in 20, conforme a mi anhelo y esperanza according to my earnest expectation de que nada será avergonzado, and hope that in nothing I shall be ashamed, antes bien con toda confianza como siempre, but with all boldness as always. ahora también será magnificado Cristo en mí, So cuerpo, now also Christ will be magnified in my body, o por vida o por muerte, whether by life or by death. porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For to me to live is Christ and to die is gain. Wow, Wow. hermano, es que si podamos saborear If we could savor cada una de estas palabras, each one of these words, la profundidad y la importancia de esto, the importance of this, realmente deberíamos de impactarnos. we could truly be impacted. Deberíamos de decir, wow, We should say, wow. porque aquí lo que Dios nos está mostrando, Because here what God is showing us, este hombre andaba encarcelado en una prisión de Roma this man was imprisoned in a jail from Rome, y les está diciendo a la iglesia, and he's telling the church, mira, porque la oración de la iglesia because of the prayer of the church y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, Pablo estaba siendo consolado y fortalecido Paul is being comforted and helped and y strengthened saturado de and Dios, saturated of God, de toda la plenitud de Dios en una prisión, of all of God's fullness in a prison, y no cualquier prisión. and not just any prison. No eran las prisiones que hoy tenemos en este país, It's not the prisons that we have today in this country con aire acondicionado with y air con todas las conditioning comodidades humanas, and all the human comforts, sino una prisión en esa época en Roma, but a prison in that time in Rome en condiciones bien difíciles y degradantes, in very difficult conditions, no por ser un asesino o un delincuente, not by being a murderer or delinquent, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. but because of preaching the gospel of Jesus Christ. Y les está diciendo a la iglesia, And he's telling the church, debido a la suministración del Espíritu
Espíritu de Jesucristo, according to the supply of the Spirit of Jesus Christ, él no se sentía avergonzado. he didn't feel ashamed. Por el contrario, But in él no contrary, se sentía deprimido. he didn't feel depressed. Él no se sentía afectado. He didn't feel affected Él no se sentía desconsolado. or not comforted. Él no se sentía amargado. He didn't feel bitter, Sino que por el contrario, but in contrary, él se sentía con toda la confianza. he felt with all the comfort, Y decía, antes más, and he said even more, Cristo está expresado, magnificado en mi cuerpo. Christ is magnified and expressed in my body. Cristo se está glorificando en mi vida. Christ is being glorified in my life. Cristo está alumbrando en mi vida. Christ is shining in my life. En medio de esta circunstancia que estoy viviendo. Through these circumstances that I am living in. Y aunque muriera, no me importa. And even if I died, I don't care. Porque Él dice Because he says que para Él su vida era Cristo that for him, his life was Christ. y su vivir era Cristo And for his living is y que Christ. morir para Él antes era ganancia. And to die for him is actually a gain. Porque viviendo a Cristo, Because living Christ, este hombre está viviendo el cielo. he is living in the heavens. Este hombre está viviendo la plenitud de Dios. He is living the fullness of Porque el God. mismo Pablo dijo Because Paul himself said que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios. that Christ dwelled in the complete fullness of Pablo se God. sentía completo, Paul felt complete, saturado de Cristo saturated with Christ por la suministración del Espíritu de Jesucristo by the supply of the Spirit of y Jesus por lo Christ. tanto él tenía esa libertad, And so therefore he had that aunque se freedom, encontrara prisionero en una cárcel. even though he found himself imprisoned in a jail. Wow. Wow. Dijo también este hombre This man also said, en Efesios capítulo 3 versículo 17. Ephesians 3:17, Él oró He por la prayed. iglesia de Éfesos. the church of Ephesians. ¿Y qué era lo que oraba? ¿Cuál era la carga de Pablo? What was Paul's burden? Decía, Efesios 3:17. Para que habite Cristo That Christ may dwell por la fe en vuestros corazones, in your hearts through faith, a fin de que arraigados y cimentados en amor, that you being rooted and grounded in love seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos may be able to comprehend with all the saints cuál sea la anchura, what is the width la longitud, and length la profundidad y la altura, and depth and height, y de conocer el amor de Cristo to know the love of Christ, que excede a todo conocimiento, which passes knowledge, para que seáis llenos that you may be filled de toda la plenitud de Dios. with all the fullness of God. ¿De dónde podían salir estas palabras en este hombre? Where can these words come out of his mouth, of this Si no man? era por su experiencia, If it wasn't because of his por experience, la realidad que él estaba viviendo en Cristo, by the reality that he was living in Christ, que nadie le enseñaba a Pablo that esto, nobody taught Paul this, nadie lo adoctrinaba, no one taught him any doctrines, sino que por su vivencia, but because of his living, él podía escribir estas he palabras can write these words que incluso llegaron a ser la palabra de Dios. that including it became the word of God, Y que hoy Dios and that today God nos habla por medio. speaks to us through these words. En Colosenses capítulo 3 versículo 4, Colossians 3:4, Pablo dice, Paul says, cuando Cristo, when Christ, vuestra vida, who is our life, se manifieste. appears, ¿Cuál debe ser nuestra vida? what should be our life? ¿Quién vive en nosotros? Who lives in us? ¿Quién habita en nosotros? Who dwells in us? Pablo oraba para que Cristo hiciera su hogar en nosotros. Paul prayed so that Christ can become his dwelling in us. Hermanos, Brothers, cuando nosotros nos vamos de viaje when we go to a trip y nos hospedamos en la casa de alguien and we go to somebody's house por unos días for some days o en un hotel, or in a hotel, llegamos a ese lugar, we arrive to that place nos hospedamos ahí, and we stay there. pero
sabemos que ese no es nuestro hogar, ¿cierto? But we know that that is not our home, right? Sabemos que es un lugar donde temporalmente vamos a habitar, We know that there's a place that temporarily we're going to live, pero esa no es nuestra casa. but that is not our house. Es muy diferente It is very different. cuando llegamos a nuestra casa, When we get home, sabemos que es nuestra casa. we know that that is our home. ¿Qué es lo que hace diferente What is it that allows to be cuando different tú te sientes en tu casa? when you feel at home? ¿Cuál es la diferencia entre estar en tu casa What is the difference that to be in your y house estar en otro lugar temporal? or to be in another house temporarily? Mucha. A lot. Cuando estás en tu casa, When you are in your house, primero tú te sientes confortable, first you feel comfortable. te sientes libre. You feel free. Tú haces lo que sientas hacer en tu casa. You do what you feel, what Tú you no want to tienes do in your house. restricciones en tu casa. You don't have restrictions in your Tú house. estás pensando en que es donde habitas, es tu morada. You think that's where you dwell, it's your dwelling. Buscas estar cómodo en tu casa. You seek to be comfortable in your house. Trata de estar lo mejor posible porque es tu You casa. try to be as comfortable as you can as your Entonces, house. cuando dice la palabra So when the Word of God que says Cristo viene a habitar en nuestro, a hacer hogar en nuestro that corazón, Christ comes to make a dwelling in our hearts, es que Cristo hace su habitación, su casa en nosotros. is that Christ makes His dwelling in us. Cristo no está invitado de paso. He is not invited just for a temporary Cristo no time. viene a nosotros para estar un ratico y a ver si nosotros le damos permiso o no. He doesn't come to stay a little bit to see if we give Him permission or not. Cristo viene a nuestra casa, a nuestro corazón, He comes to our house, to our hearts, para Él sentirse en su so casa, that He can feel in His para house, que sea Él el que esté con libertad en so nosotros that it can be Him that is with freedom in us, y nosotros estemos libres en Él y con and Él we can be free in Him and with en Him nuestro corazón. in our hearts. Por eso, That's why, aunque queramos even if we wanted ignorarlo, to ignore Him, no vamos a poder, we're not going to be able to, porque Él ha hecho su hogar en nosotros. because He has made His dwelling in us. Imagínate como que alguien que vive contigo en tu casa. Imagine like somebody that lives with you in your house. Hay matrimonios así, There's marriages like that. que viven los dos en el mismo techo, That they both live en el mismo hogar, under the same roof in the pero same se place, ignoran. but they ignore each other. se ignoran. They ignore each other. De pronto hasta duermen uno en un cuarto y otro en otro, siendo un matrimonio en la misma casa. And they probably live in, they sleep in one room and the other in the other room in the same house. De pronto ni se saludan. Maybe they don't even say hi to each Cada other. uno anda en su espacio y en sus cosas Each one of them, they live in their own space and their own y viven things. bajo el mismo techo. And they live under the same roof. Dan la apariencia de hogar, They give the appearance de of a home, familia, pero no lo es. of a family, but it is not. Y eso nos puede pasar a nosotros espiritualmente con el Señor. And that can happen to us spiritually with the El Señor Lord. puede estar en nuestra casa The Lord can be in our house, y nosotros lo estamos ignorando. and we are ignoring Him. Imagínate un matrimonio que se levanta por la mañana y ni se saludan buenos días ni nada. Imagine a marriage that they get up in the morning, they don't even greet each other or say Como que no anything. estuvieran el uno al otro. Like if they weren't there with each other. Y cada uno en lo suyo, And everybody in their own el uno things. ocupado en sus cosas, el otro ocupado en sus cosas. One occupied in their things and Y the ni other se hablan. in their things. They don't even speak to each Cada uno other. en su mundo. Everybody in their own Y world. nosotros And we tenemos a Jesús en nuestra casa. have Jesus in our house. ¿Y cuántas veces nos levantamos y lo consideramos? Estamos pasando tiempo con And Él. how many times do we get up and we consider Him and spend time O lo with estamos Him? ignorando. Or are we ignoring Him? Y estamos en lo de nosotros. And we are in our own Y things. dejamos al Señor ahí And we ignorado. put the Lord there to the side Y and we sin ignore embargo Him. no se va de nuestra casa. Nevertheless, He doesn't leave our house. Aunque lo ignoremos, Él sigue ahí. Even if we ignore Him, He Él se continues to be sienta there. en el sofá de la sala a esperar a ver si nosotros le damos tiempo. He sits there on our couch to wait to see if we can give Him Con time. paciencia, con amor, With con patience, misericordia. love, and mercy. Y nos ve pasando por un lado y para el And otro, He sees us walking side by side, afanados con nuestros intereses, hurried by our own things in life, preocupados con nuestras cosas, worried about our own things in y ni life. siquiera lo miramos que está ahí sentado en nuestra sala. And we don't even see that He's sitting down there in Lo our, in our ignoramos couch. We completamente. ignore Him completely. Qué tiniebla. What darkness. Sabiendo que si vamos a Él, Knowing that if we go to Him, Él nos dice, He says to us, yo me encargo de todo lo tuyo. I will take charge of everything that is yours. Yo me encargo de todos tus problemas. I'll take care of all your problems. Yo me encargo de tus finanzas. I'll take care of your Yo finances. me encargo de tu salud. I'll take care of your health. Yo me encargo de tu familia. I'll take care of your Yo me encargo family, de tus hijos. of your children. Yo me encargo de todo. I'll take care of everything.
pero me ignoras. but you ignore me. Tú estás tan afanado tratando tú de resolver las cosas. You're so hurried and trying yourself to Que resolve ni things. cuenta te das que yo estoy aquí en tu casa sentado And esperándote you don't even realize that I'm here sitting down in your house waiting for you para que pases tiempo conmigo, so that you could spend time with me, para que me disfrutes. so that you can enjoy me. Y si tú me disfrutas, And if you enjoy me, te vas a sentir como Pablo se sentía, you're going to feel as Paul did, lleno, full, gozoso, joyful, completo, complete, pleno, full, libre. free. Pero tú no quieres, But you don't want it. me ignoras, You ignore me. ni me volteas a mirar. You don't even look at me. De pronto me das un saludito si acaso. Probably just give me a little hello and that's it. De pronto te acuerdas de mí de vez en cuando como porque sí. Maybe you just remember me for a little bit just because. Entonces So that Jesús dijo, Jesus said, separados de mí, separated from me, nada podéis hacer. you cannot do anything. Y nosotros And we queremos hacerlo todo separado de Él. want to do everything separated from Him. Nosotros pensamos We think que si no nos preocupamos, that if we don't worry, que si no nos afanamos, if we don't get in a hurry, que si no nos estresamos, we don't get stressed, entonces ¿quién nos va a resolver las then cosas? who is going to resolve things for us? Señor, sí, mira, qué pena, yo sé que estás ahí esperándome en la sala, Lord, I know that you're Quieres there waiting pasar for tiempo me, conmigo. and I know that you want to spend time with me, pero déjame, yo primero resuelvo mis asuntos para poder sentarme con tranquilidad, but let conversar me contigo, resolve Señor. my own things so that I can sit down and be calm and enjoy you. Y nos enredamos resolviendo los asuntos. And we get tied up resolving our own stuff. Y después llegamos por la noche agotados, And then we arrive estresados, home tired, stressed. cansados y le decimos, Señor, qué pena, pero es que de verdad ya estoy tan cansado que tengo sueño, ya no voy a poder pasar tiempo. And we say, Lord, how I'm sorry, but I'm so tired I can't even share with Vamos you. a ver si mañana saco un ratico, We're going to see you tomorrow. I can take a little bit of time. porque tengo tantas cosas que hacer y Because I have- tantos problemas y tantas preocupaciones, Because I have so many things to do, so many problems and worries, que bueno, voy a ver si te saco un ratico. that we'll see if I can take a little time Como off. si le fuéramos a hacer un favor al Señor. Like if we're doing a favor for the Lord. Qué ciegos y qué tontos que How somos. blind and dumb we are. Pero así somos. But that's how we are. Mira lo que dijo el Señor Look what the Lord said por medio de Pablo. through Paul. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colossians 3:16. La palabra de Cristo Let more en abundancia en vosotros. the word of Christ dwell in you richly. Wow. La palabra de Cristo The word of Christ. more. ¿Qué significa esa palabra morar? What does that word mean, dwell? Habite. Dwell. ¿En dónde? Where? En nuestro corazón, en nuestra sala, en nuestra casa, ¿cierto? In our heart, in our house, right? No dice un poquito de vez en cuando por raticos. It doesn't say a little bit or just for a little bit of time. Dice en abundancia. In abundance. Wow. Vamos a Juan capítulo 15, We're going to go to John 15. versículo 5. Dice, yo soy la vid, dijo Jesús. I am the vine, Jesus said. Vosotros los pámpanos. You are the branches. El que en mí permanece en mí, He who abides in me, no dice conmigo, sino en mí, it doesn't say with me, it says y yo in me, en él, and I in him este lleva mucho fruto. bears much fruit. Porque separados de mí nada podéis hacer. For without me you can do nothing. Vamos al versículo 7. We're going to go to verse 7. Si permanecéis en mí, If you abide in me, ¿y qué dice? Ahí debería decir, y yo permanezco en vosotros, it should say, and I remain in you, ¿cierto? right? Pero no dice eso, dice, si permanecéis en mí, But it doesn't say that. It says, if you abide in en vez de me, decir y yo, instead of him saying, and I, dijo, y mis palabras and my words permanecen en vosotros. abide in you. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? In other words, what is the Lord telling us? ¿Cómo yo puedo permanecer en Cristo?
How can I remain in Christ? Si Cristo está habitando en mi casa, If Christ is dwelling in my si house, Cristo está sentado en mi sala todo el día esperándome, if Christ is sitting down in my couch all day waiting for mi me, casa, my house, no la tuya, la mía, not in your house, my house, mi intimidad, mi corazón. my Trinity, my heart, ¿Cómo yo puedo permanecer en Él si Él está en mi casa? how can I remain in Him and if He's in my house? ¿Cómo yo puedo estar en la presencia del Señor? How can I be in the presence of God? La gente dice, yo quiero estar en la presencia de Dios. People say, I want to be in the presence of God. ¿Cómo yo puedo entrar en la presencia del Señor? How can I enter into the presence of God? Ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. Now we have a free entrance in the holy place. Uno diría, bueno, si entramos en ayuno y oración, You de would say, pronto podemos entrar en la presencia de Dios. well, if we enter into fasting and praying, maybe we can enter into the presence of God. ¿Será necesario eso? Is that necessary? ¿Qué es lo que nos hace estar en Cristo? What is it that allows us to be in Christ? Cuando sus palabras When His words permanecen en nosotros. remain in us. Cuando yo estoy tocando la palabra del Señor, When I am touching the Word of God, ¿puedo decir que estoy permaneciendo en Cristo? can I say I am remaining in Christ? Sí. Yes. Si yo estoy tocando la palabra del Señor, If I am touching the Word of God, ¿puedo decir estoy en la presencia de Dios? can I say I am in the presence of God? Sí. Yes. Entonces yo no puedo estar en la presencia de Dios, So I cannot be in the presence of God, ni puedo permanecer en Cristo nor can I remain in Christ si su palabra no está permaneciendo en mí, if His Word is not remaining in me, constantemente en mi corazón. constantly in my heart. Pero no es una palabra objetiva, But it's not an objective word. no es una palabra cognoscitiva, It's not a de conocimiento humano. of knowledge, of human knowledge. Es la palabra espíritu. It's the word spirit. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, That's why Jesus told His disciples, las palabras que yo os he hablado the words that I have spoken, son espíritu y son vida. they are spirit and they are life. Porque la palabra de Jesús, la Because palabra de Dios, the word of God es el espíritu. is the spirit. La Biblia lo dice. The Bible says La so. espada del espíritu es la palabra de The Dios. sword of the spirit is the word of God. La palabra de Dios es el espíritu. The word of God is the El spirit. espíritu es la palabra The spirit is the word, y Jesús es la palabra and Jesus is the word, y Dios es la palabra. and God is the word. Que todo es lo mismo, ¿no? So everything's the same, right? ¿Podemos separarlos? Can we separate them? No. No. Yo no puedo separar la palabra de Dios con Jesús. I cannot separate the word of God with Jesus. Por eso Jesús dijo, si permaneces en mí That's why Jesus said, if you remain in me, y mis palabras and my words permanecen en vosotros. remain in you. Si yo permanezco en ti y mis palabras permanecen, If I remain in pedid you, todo lo que queráis y os será dado. and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be given to you. Entonces permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. So to remain in Christ is to remain in His word. Ahora, ¿todo el mundo puede entrar en la presencia de Dios? Can everybody enter into the presence of God? No. ¿Por qué? No. Why? Entonces, porque uno diría, bueno, cualquier ser humano, uno le habla la palabra de Dios y ya está en la presencia de Dios. Because you could say, whatever human being, you can speak to them about the word of God, and they're already in the presence of God. No. No. Entonces, ¿qué necesitamos? So what is it that we need? Hay unos requisitos. There are some requirements. Primero, First, tenemos que nacer de nuevo. we have to be born again. Tenemos que recibir We have to receive la suministración del Espíritu de Jesucristo. the ministering of the Spirit of Jesus Christ. Jesús tiene que hacer habitación en nuestro corazón. Jesus has to make a dwelling in our house. Primer requisito. First requirement. Entonces, si ya Jesús está en nosotros, So if Jesus is in us already, ahora nosotros sí tenemos entrada libre a la presencia del Señor en cualquier now momento. we do have a free entrance in Porque the Él presence está en of nuestra Jesus casa. in whatever moment, because He's in our house. Imagínate, si mi esposa está en mi casa So imagine if my wife is y in my habita house conmigo, and dwells with me, yo no tengo ningún problema acá que llego a mi casa de hablar con ella. I don't have no problem to go to my house and speak to her.
¿cierto? Y si Right. ella está ocupada y yo llego, pues ella me atiende. And if she's busy and I arrive, then Porque she yo soy su attends me esposo. because I am her husband. Yo llegué, quiero compartir con ella me atiende y yo también la atiendo. So I arrived and I want to share with her and I attend to her Porque and she está en mi attends to casa, me estamos en la casa. because we're in the house. Por lo tanto, no hay nada que nos debe separar. So therefore there's nothing that could separate us. Si Jesús habita en mi casa, If Jesus dwells in my house, Jesús no nos va a decir cada que vamos a Él, Jesus is not going to tell us every time we go to him, espérate un día que estoy ocupado con otro asunto. wait a second, I'm busy with something else. ¿Alguna vez Jesús te ha dicho eso? Has Jesus told you that one time? O que tú le hablas al Señor y Él no te ponga atención. Or that you speak to the Lord and he doesn't pay attention to you? O de pronto el Señor viendo televisión y, espérate, termino el programa. No. Or maybe you watching TV, you say, wait a second and let me finish El this. Señor está ahí, Or the Lord doing that. esperando con anhelo The Lord is there waiting with a desire que tú vengas a Él y te sientes a hablar con Él. that you go to him and you sit down to speak to him. Eso es dentro de tu corazón. That is inside of your heart. Dentro de nuestro corazón nos sentamos a hablar con Él. Inside our hearts, we sit down to speak to him. Cuando tú quieras, Él está ahí. When you want, he is Es there. más, si te despiertas a las 3 de la mañana, And even so, if you get up at 3 o'clock in the Él morning, está ahí esperando que tú te despiertes para hablar con Él. he's there waiting for you to wake up and Él no speak te va a to decir, him. no, no, ahorita no porque estoy dormido, no me despiertes. He's not going to say, No. not right now because I'm sleepy, don't wake me up. Las 24 horas del día Él está esperando que tú pases tiempo con Él. 24 hours a day, he is waiting for you to spend time with him. Pero muchas veces no queremos nosotros. But many times we don't want to. Nos aburrimos. We get bored. ¿Sabes? En las relaciones humanas, In the human prayers, humanamente nos pasa. it happens to us. Hay personas con las cuales nos reunimos y la pasamos ricos y decimos, es rico compartir con tal persona. There are people that we gather with and we have a good time and we say Es it's good to divertido, es spend agradable. time with that person. It's enjoyable, it's Me pleasant. gusta compartir I con tal like persona. to share with that person. Pero con fulano de tal me parece tan aburrido But with such person, it just is so boring. que no me provoca compartir, me da that pereza. I get lazy to share with them. Y tristemente, And sadly, a la mayoría de la gente le parece aburrido compartir con Jesús. and the majority of people, they think that it's boring to share with Jesus. Es aburrido It's boring para muchos y cristianos. for many and even Christians. Qué lamentable eso. How sad is that? De verdad que dan ganas de llorar. Truly, it just gives me, I just Es want to bien cry. lamentable It's very sad, nuestra condición muchas veces. our condition many times. ¿Cómo despreciamos al Señor? How we reject the Lord. Aún Even so, a hoy, ahorita, en este momento, today, in this time, in this moment, podríamos decir que tú estás en la presencia del Señor. can we say that you're in the presence of Todos the podrán Lord? decir lo mismo. Can all of us say the same thing? Te voy a decir esto. I'm going to tell you this. Si tú estás ahorita en este instante If you are now, in this instant, disfrutando enjoying su palabra, His Word, entonces yo te puedo decir que sí estás en su presencia. then I can tell you that you are in His presence. Pero si tú estás dormido But if you're sleeping o distraído or distracted o aburrido, or bored, no estás en la presencia. you're not in the presence of God. Lo estás ignorando. You are ignoring. Él te está hablando He's speaking to you y tú no quieres escucharlo. and you don't want to hear Him. Te parece aburrido. It appears boring to you. De pronto largo, Maybe long, cansón. maybe it's tiring for De you. pronto estás murmurando. Maybe you're murmuring, O de pronto simplemente estás ignorando or just completamente todo. simply you're ignoring everything. Eso es aquí, se supone que, entre comillas, la iglesia. And this is here, supposedly so-called church. Un día a la semana, unas horitas a la semana. Once a week, some hours. Qué sacrificio y qué duro. What a sacrifice. How hard is it? Más bien nos distraemos, nos da ganas de ir al baño. Let's just get distracted, Nos da go dolor to de the cabeza. bathroom, or it gives us a fin. headache. Qué tristeza, What sadness. qué lamentable How sad. nuestra condición. Our conditions. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. That the Lord have mercy upon us.
Porque la única manera de estar en su presencia Because the only way to be in His presence es si podemos disfrutar su palabra. is if we can enjoy His word. Porque Jesús es vida Because Jesus is life y es disfrute. and He's an enjoyment. La evidencia The evidence de que estamos permaneciendo en Él that we are remaining in Him es que estamos disfrutando is that we are enjoying su presencia His presence por medio de su palabra. through His word. Entonces, si tú estás disfrutando, comiendo, So if you're enjoying and eating, como cuando vamos a un restaurante con mucha hambre y disfrutamos la comida, like when we go to a restaurant with a lot of hunger and tú we estás enjoy the food, disfrutando ahora la comida del Señor. you're enjoying now the food of Si the estás Lord. sentado en la mesa del Señor, If you are seated at the table of the comiendo Lord, la cena del Señor, eating of the meal of God, disfrutando la cena del Señor, enjoying the meal of God, entonces tú estás en la presencia de then you're in Dios the presence of God y eres bienaventurado. and you are blessed. Pero si no es así, But if it's not like that, no eres bienaventurado. you're not blessed. Es lamentable. It is sad. Tenemos que interceder mucho We have to intercede a lot por aquellos que no tienen hambre, for those that are not hungry, por aquellos que no tienen sed, for those that are not thirsty, por aquellos que están tan ocupados for those that are so occupied en sus cosas, in their own things, en sus asuntos, in their own business, que no tienen ninguna atracción, that they don't have any attraction, ninguna motivación any motivation de pasar tiempo en el Señor. to spend time with the Lord. Ahora nos vamos de aquí, That now we leave from here, llegamos a la casa we arrive home y en la casa nuestra in our house. llegamos a pasar a permanecer en el Señor We arrive to remain in the Lord o no. or not. ¿Qué hacemos en la casa? What do we do in our houses? Vamos a ver una película. Oh, we're gonna go watch a movie. Ya venimos de la iglesia. Oh, we just arrived from the El church. hermano nos habló 1 hora y media. The Largo. brother Ahora sí, ya, spoke relajémonos. to us an hour and a half, and let's just sit down and watch TV A ver qué película to see chévere hay. what cool movies there are. Vamos a divertirnos. We're gonna enjoy ourselves. Y nuestra mente In our minds, no está en el Señor. they're not in the Lord. Empezamos a ignorar al Señor, We start to ignore the Lord, ¿cierto? right? Entonces no estamos permaneciendo en el And we're Señor. not remaining in the Lord. No. Entonces si de pronto llega alguien, hermano, mire, vamos a escuchar un mensaje, una palabra de Dios, porque no la pon-". No, ya venimos de la iglesia, ya es suficiente. So we say, brother, we're gonna speak about the Word of God, and let's talk and sit down. They're like, no, that's it, that's enough. Qué lamentable, ¿no? How sad that is, right? Deberíamos de decir, We should say, qué rico, claro, gloria a Dios, qué hambre que tengo. how amazing, Vamos a seguir yes. disfrutando del I'm Señor. hungry, let's continue enjoying of the Lord, ¿Cierto? right? Seremos así. Can we be that Nos way? montamos al carro, We get into the car, ponemos la palabra, we put the Word of God, vamos a seguir disfrutando we're del going to Señor, continue enjoying the vamos a Lord, seguirnos gozando. continue rejoicing in the Lord. Ya es mucho. Oh, that's it, that's Ya enough. tan religiosos, no So tan. religious, not so religious. Come on. Y Jesús dijo, And Jesus said, si permanecen en mí if you remain in me, y mis palabras permanecen en vosotros, and my words abide in you, pidan todo lo que quieran, you will ask what you que yo lo voy a desire, hacer. and it shall be done for you. Pero le pedimos al Señor todo lo que queremos, But we ask the Lord everything we want, pero nos da pereza permanecer con Él. but we're lazy to remain in Him. Señor, ayúdame, mira, ten misericordia, Lord, Señor. help me, have mercy upon me. Pero no tan religiosos. But not so religious. El problema es que no disfrutamos. The problem is that we don't enjoy. Porque cuando podemos disfrutar, hermanos. Because when we're able to enjoy, brothers, Mire, desde que yo comencé a hacer un poquito de dieta since I started to do a little bit of a diet para bajar unas libritas to lower some weight, y empecé a hacer ejercicio, I started to do exercise. yo lo he disfrutado tanto. I've enjoyed it so much. Porque ese tiempo que hago ejercicio Because that time that I exercise, y cada día trato de hacerlo incluso todos los días si puedo. I try to do it every day that I can. Pero hermano, Dios sabe y se lo estoy diciendo a ustedes. But brothers, God knows, and I'm telling you guys, Me gusta hacer ejercicio, I like to do pero lo que más exercise. disfruto, porque para mí antes era aburrido hacer But ejercicio. what I mostly enjoy, because before it was boring to do Lo que exercise, más disfruto del tiempo que hago ejercicio what I mostly enjoy the time that I exercise es que yo llevo mi teléfono, is that I take my phone, mis audífonos
audífonos my headphones, y toda la hora y media que hago and the ejercicio, whole time that I'm there, an hour and a half, estoy disfrutando a Jesús. I'm enjoying Jesus. Ni cuenta me doy que estoy haciendo ejercicio. I don't even realize I'm doing exercise. Y cuando ya tengo que parar de ejercicio, como que me quedo empezado con ganas de seguir. And when I stopped and I have to finish Pero doing no con ganas de exercise, seguir haciendo ejercicio, no con ganas de seguir but not to disfrutando del continue Señor. doing exercise, but to continue enjoying the Lord. Es un tiempo delicioso para mí. It is a very delicious time for me. Bueno, y al mismo tiempo hago ejercicio. And at the same time, I do exercise. Pero lo disfruto tanto del Señor. But I enjoy it so much in the Que el Lord tiempo se me hace tan cortico. that the time becomes so short Porque estoy en la presencia del because Señor. I am in the presence of the Lord. Porque a veces hay momentos en el día Because sometimes there's moments in the day, que el teléfono, the la phone, cosa, el the this trabajo, and that, my work, a veces uno puede estar that you don't, como ya en el tercer cielo, you can't be in the third heaven sometimes. hablando con el Señor, Speaking to the Lord, escuchando al Señor, hearing the Lord, escuchando su palabra, hearing His word, Él hablándome a mí, Him speaking to me sin interrupciones. without interruptions. Entonces, qué bueno es So how good is it que podamos tener más tiempo that we can have more time para disfrutar. to enjoy? Es la única manera, It is the only way the only way que podamos ser llenos del Espíritu. that we can be full of the Spirit. No hay otra fórmula. There's no other formula. ¿Cuánto tiempo estamos escuchando la palabra del Señor? How much time are we hearing the Word of God, Pero disfrutándola. but really enjoying it? Quiere decir en el Espíritu. Meaning in the Porque Spirit. si no es en el Espíritu, no la disfrutas, te parece pesada. If it's not in the Spirit, that you're not going to enjoy it. Es It más, tú becomes pones una predicación heavy, and even so, you put a y si preaching no on. está en el Espíritu ya te If you're cansa. not, if you're not in the Spirit, it's going to bore you, Y la apagas porque te cansa. and you turn it off because Pero si está en el Espíritu, it bores you. But if you're in the te Spirit, you deleitas. delight in it. El miércoles pasado nos compartió una hermanita en David Last Wednesday, a sister in Davie shared with us que había cogido un CD de esos viejos de la that she iglesia got a CD, an old CD from the church. y que estaba bien quebrantado y lo puso en el carro She was very broken down, and she put it in her car. y que ese CD fue una hora y ya se disfrutó tanto esa And it was palabra an hour, and she enjoyed the word y so Dios le habló much. tanto And God spoke to her y el so Señor la much. quebrantó And tanto God broke her down so que lo much escuchó 2 that veces she heard it y quería twice. seguirlo escuchando And she wanted to continue y nos hearing it testificaba en la reunión and testified it in the y meeting. uno podía ver cómo nos hablaba con ese gozo. And you could see how she spoke to us with that joy. Aquí hacemos el esfuercito de grabar los mensajes Here we do the effort to record the messages. y por eso todos los hermanos están hambrientos cuando termina. Hermano, yo quiero una copia That's why all the brothers are hungry when it's done. Brother, I want a copy para seguir disfrutando esta palabra to en mi casa. continue enjoying this word in my A house. veces el hermano no se da abasto haciendo reproducciones de los DVDs. Sometimes the brother doesn't stop Los hermanos reproducing están sedientos the DVDs. They're so hungry for them. porque a veces decimos, Because sometimes we say, ya la escuché y otra vez volver a escuchar. I heard it again. I'm going to hear it again. ¿Se dan cuenta Do you cómo realize? estamos de secos? How dry we are, ¿Cómo estamos de ciegos? how blind we are, ¿Cuánta vida nos falta? how much life we are lacking. Hermano, si tú, hay palabras que uno la vuelve a la escucha If there's word that you can y entre más la continuously escuchas, hear it, and the more you más hear it, disfrutas. the more you will enjoy Más it. estás en la presencia The de more you Dios. can be in the El presence Señor más of te habla. God. The Lord can speak to you Más te more gozas. and rejoice Y entonces more. podemos decir como Pablo And le we decía a la can- iglesia we de can de say, as Paul Filipenses, said to the church Los in the Filipenses. Philippians, por la suministración del Espíritu by de the, Cristo. by the supply of the Spirit of Jesus, Cristo está siendo magnificado en mi cuerpo. Christ is being magnified in my body. Estoy lleno del Señor. I am complete Me and siento full of the libre. Lord, and I feel free. No tengo problemas. I don't have problems. Humanamente hablando, Humanly speaking, muchas veces nosotros estamos con tantos problemas, los varones que trabajamos, many times we're with so many problems, us men that work tanto trabajo, tantas So much. necesidades, tantas, work and Situaciones. needs and situations. vivimos tan estresados We live so stressed que no tenemos tiempo ni para nuestra familia, that we don't have time even for our ni para family, nuestros hijos, nor our children, ni para nosotros mismos, not even incluso. for ourselves, Y obviamente mucho menos para el Señor. and obviously even less for the Lord. Y el argumento es, And the argument is, ¿qué hago? what do I do? Entonces, tengo que hacer las cosas, I have to do things. tengo que resolverlas, I have to resolve them. no puedo hacer otra cosa. I can't do anything else. ¿Se dan cuenta los ciegos que You somos? realize how blind we are?
Y en la lógica humana es verdad. And human logic is the truth. Y esta lógica humana And this human logic, se cae al suelo it falls to the ground cuando vemos la revelación. when we see the revelation. Tenemos que ver la revelación. We have to see the revelation.